Fui nacida en el Evangelio, fui criada en el Evangelio, pero llegó un momento pues donde ya Dios no estaba en nuestro hogar y entonces comencé, ¿verdad?, a ver desde pequeña lo que es la violencia. Pues mi mamá decide salir de ese entorno, salir corriendo con Ajá. nosotros. Pues no teníamos dónde ir, no teníamos dónde vivir realmente. Y mi mamá desde temprana edad, pues a los 16 años su mamá muere. So, mi mamá nos está criando a nosotros, no sabiendo ser mamá, como uno dice. Un día, Isidro iba a predicar, y estábamos en el carro. Y yo le digo, ¿sabes una cosa? Yo tomé una decisión y se la quiero consultar con usted. Voy a dejar la universidad, voy a dejar el deporte. Cuando comencé a servirle al Señor me estoy dando cuenta que no tengo suficientemente el tiempo para dedicarle al Señor. Ahora da comienzo tu programa Es Necesario que Testifiques por Maranata 911. Dios te bendiga, Dios te guarde, te saluda tu hermano Diego Silva y este es tu programa Es Necesario que Testifique, que va por aquí por Maranata 911. Estamos más que agradecidos con el Señor por lo que está haciendo en esta temporada de Maranata 911, por los diferentes testimonios que han pasado a través de las diferentes programaciones, por los mensajes que hemos recibido, por las llamadas que hemos recibido, que la programación ha sido de bendición a la vida de muchos, y nosotros queremos exaltarle, ¿verdad?, y darle la gloria al que gloria se merece, que es el Señor Jesucristo, que Él es que permite que todas estas cosas suceden. Y nos hemos gozado con diferentes testimonios, testimonios que usted se identifica, que usted puede decir, mira, me está pasando lo mismo, mira, si ella pudo salir de eso, yo puedo, si él lo pudo lograr, yo lo puedo lograr. Y por eso es que es necesario que testifiquemos las grandezas de Dios. Pero en este testimonio que vamos a compartir en esta preciosa hora, nosotros vamos a ver cómo el Señor se glorifica, pero en un método diferente. Muchos esperan que sea de narcotráfico, de adicciones, pero aquí nosotros vamos a ver cómo el Señor obra en una joven deportista que en algún momento de su vida tuvo que decidir o el deporte, que no estamos diciendo que es malo, pero o el deporte o hacer la voluntad de Dios en ese momento. Así que, sin más preámbulo, queremos presentar a nuestra hermanita Joailin. Amén, Dios bendiga, ¿verdad?, a todas esas personas que nos están viendo. Como bien dijo, corresponde el nombre de ellos Joailin Medina, ¿verdad? Mis pastores Ricardo y Dalí Rivera, y tienen conocimiento de que estamos aquí presentes y agradecemos por la oportunidad y por la invitación. Amén, amén, Joailin. Nos gozamos en gran manera. Damos gracias al Señor porque por fin se nos dio Amén. el sentarnos, conversar contigo, el escuchar, ¿verdad?, cómo el Señor se ha glorificado en tu vida. Sabemos que es Dios el que pone en los corazones de las personas. Nosotros oramos, Dios mío, recursos. Y Dios utiliza a diferentes personas para, ¿verdad?, recomendarnos personas que podamos invitar. Y ese fue el momento en tu padrastro, pues nos dio, mira, traigan a la nena, que yo sé que la nena es de Dios, que el testimonio que ella tiene va a impactar a alguien. Y nosotros reconocemos y sabemos y entendemos que Dios es capaz de utilizar cualquier testimonio. ¿Para qué? Para que predicarle a una persona. Amén. Aquí va a haber alguien que se va a identificar con el testimonio. Pero hoy te podemos ver sirviéndole al Señor, hoy te podemos ver, ¿verdad?, realizándote en lo que es haciendo la voluntad de Dios. Pero no todo fue así. Siempre me gusta comenzar que todo tiene un génesis, todo tiene un principio. Y quisiéramos saber un poquito más de ti, de dónde naces, cómo fue tu familia, cómo fue tu crianza. Así que aquí están las cámaras para, ¿verdad?, para escuchar tu testimonio. Sí, ¿verdad? Mi mamá, ¿verdad? Quiero comenzar, ¿verdad?, que realmente no fui como tal, algo planificado. Mi mamá se iba a operar como tal y entonces el doctor le dice, mamá, no te puedes operar, estás embarazada. Okay. Entonces mi mamá ya tenía 2 varones. Entonces mi mamá dijo, pues si estoy embarazada, quiero que sea una nena. Pues efectivamente fui una nena y entonces fui muy bendecida. Mi mamá para ese entonces le servía al Señor. Entonces, ¿verdad?, fui nacida en el Evangelio, fui criada en el Evangelio, pero llegó un momento pues donde ya Dios no estaba en nuestro hogar.
Y entonces comencé, ¿verdad?, a ver desde pequeña lo que es la violencia. Okay. Donde veía a mi papá, ¿verdad?, donde golpeaba a mi mamá. Y pues a pesar de que era muy pequeña, 4 años, 5 años, yo siempre he dicho que el cerebro capta los momentos más impactantes en nuestras vidas. Y es un recuerdo pues que se queda ahí, pero ¿verdad? Actualmente mis papás le sirven al Señor y son momentos que quedaron en el pasado. Claro. A través de eso, ¿verdad? Me he criado con 6 varones que son mis primos y mis hermanos. De parte de papá, pues tengo muchos hermanos, somos 10. Okay. Y también vi lo que es la muerte de varios hermanos míos, por droga, por punto. Una familia totalmente disfuncional. Pero mi mamá pues siempre luchó, salió de ese entorno y nos quiso, ¿verdad?, criar en otro mundo. Sí, criarlos de la mejor manera. Me estabas diciendo que tu mamá le servía al Señor. Sí. Que sabemos que, ¿verdad?, lo que hace la palabra del Señor en la vida del ser humano. Y me atrevo a decir que ella quería que todos ustedes vivieran la voluntad de Dios, bajo la cobertura de Dios, que fueran unos niños dedicados al Señor, que eso es lo que todo padre anhela cuando está en el Evangelio, que sus hijos, ¿verdad?, nunca se aparten, se desarrollen, que crezcan, que maduren en lo que es la liturgia de la iglesia, que empiecen a tomar parte. Es parte de lo que uno cree que, ¿verdad?, que está alcanzando la promesa de Dios para su vida y sus hijos. Y vemos que se está cumpliendo en cierta manera. Tu mamá le sirve al Señor, pero tu papá también empezó a servirle. Sí. Le sirve al Señor, pero luego de lo que me cuenta que hubo maltrato, o eso vino después. No, eso vino después. Ok. Ellos ya se habían apartado. Y entonces está el maltrato. Y pues mi mamá decide salir de ese entorno, salir corriendo con nosotros. Pues no teníamos dónde ir, no teníamos dónde vivir realmente. Y mi mamá desde temprana edad, pues a los 16 años su mamá muere. So, mi mamá nos está criando a nosotros no sabiendo ser mamá, como uno dice, no teniendo esa mamá que le diga a esto, a lo otro. Que la dirija. Exactamente. Entonces ella tuvo su primer hijo a los 15 años. Entonces pues fue un poco duro y ahí acudimos a mi tía. Y entonces ahí estamos todos los primos, pero yo soy la única hembra. Wow. Y de ahí estuvimos viviendo un tiempo con mi tía. Pero ahí eso era, jugábamos pelota ahí en casa de mi tía, en una marquesina que era súper pequeña. Y tenemos muchas anécdotas, pero siempre que jugábamos pelota le rompíamos una ventana a mi tía, era de cristal. No, era un caos en el sentido que hay muchos. Y digo caos, a lo mejor utilizo la palabra incorrecta porque es parte de ser niño, es jugar, divertirse, soltar todas esas energías en algún juego de niños. Y qué bueno porque hoy día es diferente. Hoy día muchos de los niños están metidos en los videojuegos. Que están detrás de una consola, por lo menos en los tiempos de nosotros, ¿verdad? Y en el tiempo tuyo que me estás diciendo, pues se jugaba baloncesto, vamos para la calle, vamos a jugar pelota, buscar una bola, algo. Pero luego vamos a ver que esa influencia de todos esos varones te empujan a algo que vamos a ir luego para ese testimonio. Pero para que, ¿verdad?, las personas que estén ahí conectaditos vean lo que es la influencia de todos estos primos, siendo la única nena, a dónde te va a llevar. Pero entonces ya, lamentablemente, tus papás se apartan del Evangelio. Luego viene el divorcio, porque viene destrucción a la familia. Sí. No está el Espíritu Santo, no van a poder hacerlo. Viene el caos y lo que viene es la separación de ellos. Ya, ¿te acuerdas qué edad tenía? Sí, como 5 años, 5 o 6 años. Mis papás se separaron. Y eso es como, es un golpe fuerte para un niño. No está mamá y papá juntos. ¿Y te acuerdas de esos momentos? Sí, me acuerdo. Me acuerdo exactamente como hoy. Como dije, son momentos que no se pueden olvidar. Ajá. Y entonces la separación fue como que fue fuerte para todos. Mi papá nunca tal vez fue malo con nosotros. Claro. Siendo papá, pues no fue un mal padre. Pero como esposo, pues no fue el mejor. Claro, sí.
Y entonces, ¿verdad? Fue esa separación que fue dolorosa, pero después hubo un diálogo entre ellos, en Sí, el cual bajaron un poquito. todo se calmó y por el bien de nosotros ellos lo hicieron. Claro. Y entonces, ¿verdad? Ahí lo que despierta a mi mamá es apuntarnos en deportes. Pues, mi mamá, aunque no era una madre soltera, no tenía los recursos, Claro. pero veía una mamá que era muy esforzada y decía, no, pues para que mis hijos no estén en la calle, pues para un deporte. Entonces, como me veía que yo jugaba baloncesto con mis hermanos, me veía que yo las muñecas las tiraba para un lado, ella me compraba muñecas y yo no me gusta jugar con las muñecas. Y pues mi mamá dijo, pues ok, vamos a apuntarte en voleibol. Y me tiraba la bola y decía, no, eres buena, pues vamos. Vamos a ver. Y eso es verdad. Sí. Y ahí empiezan pero me dijiste que tuviste pérdida de primos. ¿Había hermanos. pasado de hermanos? Sí, hermanos. ¿Verdad? Para resaltar un poquito eso fue antes de apuntarte en el deporte, en el transcurso del divorcio. Eso fue después, más tiempo después. Ah, ok. Un poquito, mi primer hermano lo perdí como a los 6 años de edad. Ok. Ya después, como a los 9 años, perdí mi otro hermano. O sea, que ya te están apuntando en el deporte, me estás hablando para irnos, ¿verdad? En el orden cronológico y tratar de unir todo esto. Te apuntan en el deporte, pero ya a los 5 años, 6. A esa edad ya. Sí, a los 5 años. En Loman View, precisamente, Carolina, me apuntaron en el deporte, pero yo tenía que elegir, yo tenía que decidir, porque yo quería estar en todos los deportes. Y pues, estás rodeado de todos los nenes. Porque mis hermanos hacían el baloncesto al lado y yo hacía el voleibol. Y entonces yo practicaba con mis hermanos. Me permitían estar allí con mis hermanos practicando. Y en lo que se acababa la práctica. Y mi mamá, y la dice, mira, es muy buena. Y mami, no, es que todos son varones y yo no puedo. Y entonces mami me dice, bueno, tienes que elegir el voleibol o el baloncesto, pero las dos no puedes estar porque tenías que pagar también el baloncesto. Y ahí es que yo digo, pues está bien el voleibol, pero fue presionada porque mi mamá me decía, no, es que el baloncesto es para varones, muy bruto. Sí, no había mucho equipo para esos tiempos, ¿verdad? Exacto, A lo mejor, siempre era con varones. Todos eran equipos de varones. El otro día estaba en un juego de baloncesto y vi unas nenas y lo pusieron con los varones a jugar. Y yo en mi mente, ¿por qué hace edad, verdad? Sabemos por qué, para desarrollarla, no hay suficiente equipo. Pero sí, en el voleibol pues vemos que está más organizado, hay más oportunidades para que las niñas se desarrollen. Y lo vemos en tu caso. Tu mamá te aconsejaba, métete al voleibol, juega. Vemos ya que eres buena. Sí. Muchos varones cerca de ti no te daban break, te forzaban a que jugaras. Sí, brutos. Ellos eran brutos conmigo. Ellos no importaban que yo era hembra. Tenía que jugar fuerte, como ellos. Y ahí entonces, a mis 5 años comencé el voleibol y seguí ejerciéndolo. Y ya a mis 8 años fue cuando tenía mi primer viaje a representar a Puerto Rico. Wow. Pero pues yo no viajé con mi mamá, porque para entonces nosotros le habíamos dado a una agencia el dinero para que se ocupara de todo. Y fue una estafa. Un fraude. Sí, y nos robaron todo el dinero. A causa de eso, pues mi mamá era una mamá soltera, no tenía el dinero. Pues, pues tuve que viajar sola. Ella me acuerdo como hoy, me dio $200 para que yo pudiera comprar mis cositas, comer y todo. Y entonces viajé sola y precisamente habíamos llegado segunda en esa división. Nuestro primer viaje. Y ya después ahí más adelante tuve mi otro segundo viaje como a los 10 años. Ahí mi mamá sí pudo viajar conmigo. Y esa es la rama del voleibol, en el deporte. En el voleibol. Eso fue en el voleibol. Ya después, ¿verdad? A mis como 15 años, pues, literalmente todos los equipos de la liga me querían. Vente para mi equipo. Y entonces, pues, todos eran como que muy lejos. Pero, pues, el coach de Fajardo siempre se interesó en mí. Me dijo, mira, no vas a pagar nada en mi liga. Me ofreció lo mejor. Claro. Y yo, diantre. Y yo, pues, está bien. Y ahí me fui con ellos y ahí tuve la oportunidad también de viajar a Chicago, Atlanta, representación de Puerto Rico. Y me fue súper bien y a través de eso, pues,
universidades de la división de allá de Estados Unidos me querían, División 1. Y eso era, pero yo estaba en 10 o en 11, so que todavía no me correspondía realmente ir a la universidad. Sí, pero ellos estaban aprovechando o tratar de, ¿verdad?, agarrarte temprano para que no te fuera para otro lado, y es parte del deporte y nosotros, mira hermano, yo quiero recalcar que no todo el mundo pasa eso. Tú tienes que ser más buena del promedio. Así es. Hay gente buena, y lo digo, ¿verdad?, con respeto, hay gente buena, pero hay gente buena de promedio. Para tú capturar o llamar la atención de estas universidades, de estos equipos, es que verdaderamente Yoailin era buena. Sí. Puede haber sido, después pasamos alguna imagen o algo, era buena de verdad. Entonces vemos cómo te sigues desarrollando a temprana edad, viajas, va a estos lugares, representa a lo que es tu isla, que con tanto orgullo de esos viajes uno dice, estoy representando. Sí, diferente, muy diferente. A esa edad ya tú captabas y entendías lo que estaba pasando. Sí, sí. Sí, era algo que ya no estaba en tus manos. Tú decías, wow, cuando tú te pones una camiseta en representación a Puerto Rico, el aura es diferente, todo es diferente. Porque tú dices, estoy para mi país, no es que estoy ya en Puerto Rico jugando cualquier liga. No, me voy a representar a mi país completamente. Y la magnitud donde yo estaba viendo que mi entorno y todo de mí estaba cambiando, yo decía, wow. O sea, Impacto. Lo que yo decía antes a mi mamá, mami, yo quiero ser grande. Porque eso es lo que yo le decía a mamá. Mami, yo te voy a hacer sentir orgullosa porque todo lo que tú pasaste, o sea, yo voy a ser tu orgullo. Y no va a ser en vano. Y entonces, pues, cuando yo veía eso en mi carrera, yo decía, lo estoy logrando. O sea, ya yo estoy a un punto donde, esta era mi meta, esto era lo que yo quería. Yo ser una profesional. Esa era mi meta. Y entonces, las universidades, le llegan los emails a mi mamá. Y mamá, Johan, mira, te quieren para tal universidad, para tal... Pero me daba un miedo porque era en los Estados Unidos, tenía que irme yo sola. Sí, ahí no era solamente un viaje, era irte a vivir, varios meses. La temporada o el curso. Wow. Era un poco difícil. Y ahí entró, ¿verdad? No decidí estudiar en los Estados Unidos y le digo, no, voy a tratar de luchar para conseguir una beca acá, en Puerto Rico. Entonces, ahí es lo que, ¿verdad? Una persona se acerca y me dice, mira, Johan, va a haber un tryout de la UNE, lo que ahora es Ana G. Méndez. Y para que vayas y hagas el tryout. Yo, fantástico, me dice el día, la hora. Llego allí, mi mamá me dejó, se fue. Regreso ya mismo. Pero mi mamá no sabía que era baloncesto. Tú te estabas yendo a un tryout. Yo estaba en un tryout de universidad, pero no era el voleibol. No era por lo que yo desde los 5 años realizaba en una liga. El baloncesto yo nunca lo hice en una liga. Siempre lo hacía en guerrilla, jugando con mis hermanos, en la escuela. Y entonces hago el tryout, salgo del tryout, me fue súper bien. Y recuerdo, estábamos en Taco Bell comiendo con mi mamá, salgo del Servicarro y me entra una llamada. Y ahí me llamaron. Me dicen, fulana, te estamos ofreciendo una beca completa donde te pagan los estudios, te pagamos los libros, te vamos a pagar un estipendio por tu jugar, una dieta. O sea, era total una beca completa. Sí, la que uno quisiera tener, la que todo joven quisiera alcanzar. Ese es el sueño que todo joven quisiera, ¿verdad?, lograr. Y ya lo estaba logrando. Pero tú sabías que era un tryout de baloncesto. Yo sí sabía que era de baloncesto. Mi mamá no. No, pero la sabía que era de baloncesto y tú decías, yo puedo hacerlo. Sí, y ya ahí entonces, ¿verdad? Me dicen, tienes que pasar tal día para que firme. Si así deseas. Cuando huelgo, empecé a gritar. Y tu mamá ahí. Y yo les digo, mami, es que te tengo que decir algo. Me ofrecieron esto, esto y esto. Pero, mamá, es por el baloncesto. Mi mamá le quería dar algo. Mi mamá dice, no, Yoailin, ¿cómo va a ser? Si yo pagué tantos años para el voleibol, que ese es tu fuerte, que el baloncesto es muy brusco, que te van a golpear.
Y yo, mami, pero es una beca, yo no puedo desaprovechar esa oportunidad. Pues cuando esté adentro, yo hago el otro tryout, no importa, pero voy a entrar. Y se queda así y me dice, está bien. Yo creo que yo hubiese hecho lo mismo. Me dijo, está bien. Y ahí entro y ella fue conmigo, primer día de universidad, donde es un mundo gigante. Y una nena de 17 años entrando a la universidad y mi mamá ahí, ¿dónde es que tengo que ir? Yo siempre fui bien tímida. Ujú. Y entonces ahí filmé, mami me tiró la fotito. Y mi primer año, súper brutal. Lo que pasa es que en la universidad, pues, tú tienes que hacer unas tareas. Y si no las haces, no vas a cobrar lo que ellos te están diciendo. Ok. Cuando hablas de tarea es del escolar. No, deportivo. Escolar también, pero, por ejemplo, una rutina mía era a las 6 de la mañana, tenía Ok. que estar allí porque teníamos que hacer físico, Ajá. cardio. Entonces ya después de ahí era bañarme en la universidad, vestirme y hacer mis estudios. Y ya después era obligación yo tenía que ir al gimnasio. Eso era obligación, porque si no filmabas dentro del gimnasio, pues no podías cobrar. Sí, eso es lo que llaman las tareas, lo que mencionaste. Son las tareas que tienes que hacer. Exacto. Ya después teníamos otra práctica y en la noche podíamos tener una segunda práctica o otro físico. Y entonces, pues todas esas tareas eran diarias. O sea, esto era, yo entraba a las 6 de la mañana y yo salía a las 12 de la noche, 11 de la noche de la universidad. Más bien así, si era la temporada de juego, pues teníamos que irnos en una guagua a San Germán, a diferentes universidades que no son cerca. Y regresábamos 2, 3 de la mañana para levantarte al otro día si tenías universidad y ir a estudiar. O sea, mi vida era muy complicada en la universidad, demasiado. Y ya en mi segundo año, pues ya estoy conociendo a la gente y le digo al coach de voleibol, fulano, Yo juego. déjame hacer el tryout. Y él se echa a reír y me dice como que, tú Básquet. no juegas. Me decía, tú no juegas. Y yo, ¿tú crees? Y yo le dije, déjame hacer el tryout. Y porque no ciertas personas, no todo el mundo puede hacer un tryout. Ujú. Como te estaba explicando. O sea, tienes que ser alguien para tú poder hacer ese tryout. Claro, No cualquier claro. persona podía entrar. Me dice, pues dale, vente para un tryout. Entonces, yo jugaba cualquier posición. O sea, a mí me entrenaron desde chiquitita con una coach que agradezco eternamente porque no me fundamento solamente en una sola No posición. en todas. Ella me dijo, vas a aprender todo. Y yo era buena en todas las posiciones. Total. Lo que le sorprendían a la gente era el brinco que yo tenía, el salto. Era muy alto. Y entonces, él me decía, no, vete de esquina, porque yo quería ser libero. Y yo, no, pues yo acomodo. Y acomodaba. Y él, no, dale para la esquina, que te quiero ver. Y cuando me vio, se quedó. Me dijo, espérate, tú sí le metes. Me dice, de verdad, yo pensé que tú estabas vacilando conmigo. Y yo, no, de verdad, yo lo hago desde los 5 años. Este es mi fuerte. El baloncesto no, este es mi fuerte. Y ahí me cogen. Le digo, mami, adivina. Le digo, me cogieron. Y ella, ay, qué bueno. Ahí sí que ella estaba más Claro. contenta, pero ahí entonces me pagaban mucho más. Porque ya tenía 2 deportes. Y si hacía 2 deportes, pues me subían. Wow. So, yo cobraba sobre $500, $600 más la dieta. Y no cualquier jugador cobraba eso. Cuando yo llegué con mis amistades, mis amigas que realmente eran personal, que me decía, yo cobro 200. O sea, dependiendo de tu nivel, tú cobrabas. Claro. Si tú, eso es como era Flow NBA. Sí, sí. Si tú bajabas tu rendimiento, tu pago bajaba. Claro. Si tú subías en ese otro año, pues a ti te pagaban un poquito más. Pero tú tenías todo, tú tenías un terapista, tú tenías un masajista, tú tenías un camerino. O sea, ese mundo me encantaba, porque tú decías, wow, este es mi trabajo, yo no tengo que trabajar. Yo trabajaba para hacer el deporte. Y era algo que a mí me apasionaba, Sí, que a mí era me el fuerte encantaba. tuyo, verdaderamente, ya lo estoy logrando. No solamente era el baloncesto, que sí me gustaba, pero sino que ya estoy logrando adquirir una beca en el deporte que yo amaba, que es mi pasión, Exacto. que fui criada de niño.
lo estoy logrando, estoy tranquila porque ya mami no está incómoda, aunque ¿verdad? Sabemos que te apoyó, pero que ella siempre quiso que fuera el voleibol. Lo estás logrando, tiene una beca completa, te pagan todo, va la cosa bien. Me hablaste y me ayudas, y, ¿verdad? Tratando de caerle en el tiempo. Todavía no era la pérdida de tu hermano ese tiempo. Sí, ya había pasado. Ya había pasado. Sí, sí. Y esa pérdida te mantuvo o te enfocaste. Sí, Digo, porque... podemos verlo, ¿verdad? Porque estás aquí. Sí. Pero ¿cómo va a pasarte ese momento? Lo que pasa es que esos hermanos eran por parte de papá. Ok. Entonces no, tal vez no compartía tanto con ellos. Mucho. Sí. Entonces, pues fue su pérdida, sí nos dolió, claro. Claro. Pero nosotros no le servíamos al Señor tampoco en ese entonces. Y pues fue algo que pudimos manejar, sobrellevar y todo bien. Pero llegó, ¿verdad?, ese segundo año de universidad, pero ahí yo conocí al Señor. En ese segundo año, ¿verdad?, a través de mi mamá, me dice, ven un culto que precisamente iba a predicar Héctor del Delgado. Pero tu mamá Mi se mamá, había reconciliado. Sí. Ya ella, ¿verdad? Me dijiste al principio que le servía al Señor. Se apartó por un tiempo, pero ya empieza y se reconcilió. Sí, ya llevaba como un año. Ok. Sí. Y entonces, pues me había extendido una invitación a la iglesia. Y yo, pues está bien, pero yo no sabía que él iba a estar. Yo no lo conocía así mucho porque pues yo siempre era muy tranquila y no estaba en malos pasos nunca. Claro. Y entonces, pues voy. Pero ese día sentí algo bien diferente. Porque yo decía cuando era pequeña, pues me aburría la iglesia. Yo soy sincera. Antes, pues era una niña y no entendía las cosas del Señor. Claro. Y yo decía, pues la iglesia es para viejitos. Sí, creo Los que la veía, mayoría. eso es lo que yo veía en esas iglesias, viejitos, ancianos. Y yo decía, pues no me gusta la iglesia, no, para mí no es algo que me llame la atención. Claro. Pero ese día, pues fue algo bien diferente. Y fue tan genuino que yo, dentro de mí, nadie me tuvo que convencer. El que me convenció fue Dios. Yo quiero detener rápido porque me llama mucho la atención. Quédate en esa línea. Y quiero recalcar esto porque no era atractivo también porque tú no estabas en malos pasos. Tú no usabas droga, tú no estabas en discoteca. Tú eras una muchacha completamente de tu casa. Estudiaba, enfocada, deportista, que ante el panorama no te hace falta Cristo, un decir, ¿verdad? Sabemos que es por la salvación, pero ¿por qué? Porque ir para allá era de viejito, tú tienes esa perspectiva de que la iglesia es de viejito, que sinceramente, pues voy a ir para el culto para ver. Pero me dice que hubo algo diferente, ¿sabes? Sí, exacto. Esa vez que él estaba predicando, yo decía dentro de mí, wow, siento algo totalmente diferente. Y me llamó tanto la atención que yo dije, no, yo quiero eso. Lo que él tiene, yo lo quiero tener. Pero ya tú sabías que él era antes cantante. Sí. Ok. Y yo decía, no, yo quiero eso que ellos tienen, eso diferente. Y sentí en mi corazón tan diferente que yo dije, pasé al frente y le dije, yo quiero al Señor. Gloria a Dios. Y desde ese día, ¿verdad? Comencé a servirle al Señor, paso a paso. Pero automáticamente yo tenía cadena, tenía pantalla. Ese mismo día yo me quité todo. Solamente tenía una en el ombligo. Ajá. Y nunca me la quité. Decía, no. Y entonces ahí comienzo a conocer a mi esposo hace como después de 3 meses. Y empezamos a hablar y yo le había comentado. Y él me dijo, no, porque él es nacido y criado en el Evangelio. Ok. Él nunca se ha apartado de los caminos Así del que Señor. un joven que se crió en el Evangelio, en las bancas, como uno dice, Sí. desde niño, los cultos, vigilia, Exacto. que viene con ese conocimiento, ¿verdad? Y él me decía, no, eso está mal, eso... Y él fue quien fue enseñándome a mí, como uno dice. Gloria a Pues Dios. porque ya él tenía la experiencia toda su vida, la servía al Señor, y ya esto era nuevo para mí, porque yo tal vez no sabía nada. Y pues poco a poco él y yo, no, es que no, pues que lo haga el Señor conmigo. Y pues Dios moldeándome, y yo un día me decidí y dije, no, tienes razón,
me lo quité. Poquito a poco, sí. Sí, todo. Pero llegué a una iglesia donde me pusieron como líder de jóvenes. Era algo nuevo para mí. Claro. Yo nunca había tenido esa experiencia y yo dije, wow. O sea, yo me estaba enamorando tanto de Dios que era totalmente diferente a lo que yo veía antes en la iglesia. Ajá. Sí, pues estás teniendo ya tus propias experiencias, no las experiencias que te dicen los demás. Uno veía a las personas mayores, pero ya estás teniendo tus propias experiencias. Te estás dando cuenta que sí, que es bonito servirle al Señor de joven. ¿Qué edad tenía más o menos? Tenía como, cuando le comencé a servir al Señor, Sí. como 19 años, 18, 19 años. Yo te admiro y a esa edad no pensaba en Cristo, ni en el Evangelio, en nada. Es una edad bien fuerte, pero ya estaba ya enamorada del Señor. Totalmente. Y yo decía, yo, ¿verdad? Lo digo ahora, yo digo, verdaderamente cuando uno se enamora del Señor, podrán pasarte 20,000 cosas, pero tú vas a permanecer firme. Súper. Firme, porque cuando tú genuinamente, o sea, cuando uno tiene un verdaderamente encuentro con el Señor, podrá pasarte lo que sea. Súper. Momentos súper difíciles en tu vida, pero vas a permanecer. Y entonces ese amor que yo sentía por el Señor era el que yo realmente quería sentir. Y lo estaba sintiendo. Y me estaba enamorando cada día más del Señor. El primer amor. Claro. Y verdad, era líder, me ponían, cantaba, hacía, me perdía, todo era nuevo para mí. Y entonces, cuando hacía el balance, pues esa balance estaba más inclinada en las cosas mías del deporte, que el tiempo estaba desorganizado. Sí, porque sigue sirviéndole a Dios, pero también sigue hacía el jugando deporte. con los compromisos de la beca. Tú estás en el Correcto. mejor momento de esa edad. Ujú, Acuérdense, hermano, una beca full. Estás allá arriba, tienes un talento, la gente te busca, tienes un compromiso, unas tareas que cumplir. ujú. Ahora no es solamente baloncesto, también voleibol. Pero te conviertes y empiezas a tener también responsabilidad en el Evangelio. Sí, era mucha responsabilidad, totalmente. Y entonces, ¿verdad? Ahí yo digo, wow, qué difícil todo esto. El tiempo no me daba. Sí, te decía que salía a las 11, so ir a la iglesia tal vez era un poco más difícil. Y yo hablaba, ¿verdad? Con la pastora y ella me podía entender. Pero en cierto punto dentro de mí, pues yo me sentía tan mal porque yo decía, es que le estoy robando el tiempo del Señor. Entonces ahí es cuando, ¿verdad? Un día, Isidro iba a predicar, y estábamos en el carro. Y yo le digo, ¿sabe una cosa? Yo tomé una decisión y se la quiero consultar con ustedes. Y ellos se quedaron así, mi mamá y Isidro, ¿qué pasó? Y yo le dije, voy a dejar la universidad, voy a dejar el deporte. Él hizo, ¿qué? Porque él jugaba, él sabe lo que es el sacrificio del deporte también. Sí. Y se quedaron sorprendidos. ¿Qué pasó? Se quedaron como que asustados. ¿Qué pasó? Y yo le dije, mira, realmente cuando comencé a servirle al Señor me estoy dando cuenta que no tengo suficientemente el tiempo para dedicarle al Señor. El tiempo que realmente amerita y que es que no puedo robarle el tiempo a Dios. Y entonces ella se quedó así, Isidro, mirándome y me dice, de verdad estoy muy orgulloso de ti. Me dice, ahora mismo tal vez no estás viendo lo que estás haciendo, pero en un tiempo lo que realmente hiciste, me dijo, te vas a dar cuenta. Y me dijo, eres como un Pablo. Dejó todo por seguir al maestro. Y estás dejando todo. ¿Tu sueño? Porque era mi sueño. O sea, ya lo que hay era jugar profesional. No, y que sinceramente nosotros no estamos demonizando el deporte porque tú No. puedes hacer tus ajustes. Yo conozco muchachas que le mando saludos a Nayeli Ramos, ella juega voleibol y utiliza su faldita, sus leggings por debajo. Que vamos a ponerle sí. Y si Dios no te dice nada, pues sigue jugando, pero ya Dios está tratando contigo. Exactamente. Porque eso no lo va a tomar, esa decisión no la toma cualquiera. Por eso es que tu padrastro te dice, luego tú vas a entender lo que estás haciendo ahora. Ya tú como que Es entonces verdad. toma esa decisión.
¿no? Y es como siempre he dicho, el deporte no es malo. Lo que pasa es que el Señor trató totalmente Claro. diferente conmigo y lo que, pues el tiempo para mí, pues no era suficiente. O sea, yo no podía servirle al Señor literalmente nunca, porque el tiempo no me estaba Claro. dando. Y entonces ahí tomó esa decisión y ellos se quedaron sorprendidos, pero ya Dios me estaba hablando a mi vida. Y entonces yo comenzaba a practicar en mi casa, a predicar. Yo comenzaba a buscar la Biblia y cogía el cepillo, me miraba al espejo y comenzaba a practicar, a predicar. Ese era mi anhelo. Y yo quería predicar, pero en ese mismo momento comenzó Dios a hablarme. Gloria a Dios. Y yo decía, Señor, yo quiero tener experiencias contigo. Yo quiero saber cómo las demás personas ministran, cómo es que le dicen, mira, fulano, esto. Yo quiero hacer eso también. Yo no entendía nada del evangelio, todo esto era nuevo Claro. para mí. Pero comencé a practicar y comencé a sentir una presencia que yo decía, wow. Y yo me miraba y decía, ¿qué es esto? Y yo sola en mi casa y yo ahí. Pero ahí Dios comenzó a hablarme y me decía, me acuerdo de todo, o sea, nunca se me olvida. Y me mostraba como una imagen y me decía, y veía como, es una imagen, no es Ajá. que sea real, como si Dios estuviese al frente y yo estoy atrás, pero le estoy tratando de dar algo al Señor, un obsequio, a escondida en la parte de atrás, y el Señor me quería dar uno a mí. Pero mi obsequio era pequeño y el del Señor era muy grande. Y el Señor comenzó a ministrarme y comenzó a decirme, Yohailin, lo que pasa es que hay personas que no están entendiendo que lo que para ti es muy valioso, que el deporte para mí era lo más valioso que yo podía tener. Pero si las personas entendieran lo que yo quiero darle, es aún más, mucho más valioso de lo que tú tienes en tus manos. O sea, entrégame lo que tú tienes, que lo que yo te voy a entregar a ti es mucho mayor. Y yo me detuve de predicar exactamente lo que te estoy diciendo. Y yo dije, wow, Señor, tú quieres que yo te entregue esto para tú entregarme algo mejor. Yo dije, trato. Así mismo le dije al Señor, le dije, trato. Y en ese momento no le entendía. Lo que Isidro me estaba diciendo, yo no lo entendía. Pero yo dije, confiando en ti estoy. Claro. No estoy viendo ahora, tal vez, pero voy a confiar en ti. Y cuando comencé a adquirir, ¿verdad?, lo que el Señor espiritualmente quería en mi vida, yo dije, wow, o sea, lo que yo tenía no era nada. Nada. O sea, el deporte que para mí era Todo. todo en mi vida, todo. Porque lo realizaba desde los 5 años. Súper. So, yo decía, wow, o sea, este mundo espiritual, yo prefiero esto que unas canchas. Actualmente sí me voy y me divierto. Sí. Pero estar en ese entorno que era mi responsabilidad, que era mi trabajo, versus ahora, yo digo, no, donde yo estoy, no quiero Porque volver. entendiste lo eterno. Entendiste más allá. Y eso es una sabiduría que Dios pone. El poder entender las cosas de la eternidad, de su reino. El poder hacer reino en los cielos y no en la tierra. Tesoro, perdón, en los cielos, no en la tierra. Y vemos cómo Dios trata contigo, que te hizo una oferta. Una oferta mejor que la beca. Exactamente. Que no te pudiste negar. No, sí, y en ese momento, ¿verdad? Pasa el tiempo y tiene un anhelo en mí. Que yo digo, Señor, yo quiero tocar el piano. Y ahí es cuando van comenzando los regalos del Señor. Y yo le pedí a ese Señor, y una persona me regaló un piano. Y yo comienzo a ungirme mis manos. Y yo digo, Señor, yo quiero que tú me enseñes. Yo no quiero coger clases. Yo quiero que tú me enseñes. Y te digo, de verdad, el Señor, yo me ungía mis manos y yo practicaba. Y ahora donde estoy perseverando, cuando comencé a ir, yo no sabía tocar el piano. Y el pastor me dice, ¿tú tocas el piano, verdad? Y yo, pastor, yo no toco el piano. Siéntate ahí que tú eres la que va a tocar el piano. Y desde ese momento en la iglesia, actualmente toco el piano en la iglesia. Pero el Señor me seguía enseñando. Y el Señor me enseñó a mí a tocar el piano. Y era un anhelo que yo sentía. No solo eso, tocaba el bajo también. Después sola, lo aprendí sola.
comencé después batería, que ya mi esposo pues toca batería, pero literalmente tocaba todos los instrumentos. Y cuando comencé, ¿verdad?, a entender esas cosas esos regalos que el Señor tenía para mí, yo decía, yo tenía talentos, talentos del deporte, pero los talentos en el Señor, yo desconocía de mis talentos. Y yo decía, wow, o sea, totalmente diferente. El regalo que me hizo el Señor, el intercambio que me hizo y me entregó otros talentos nuevos que ya estaban en mí, Claro, pero porque yo desconocía. Yo dije, wow, verdaderamente que el Señor, ¿verdad? Estar en los caminos del Señor es algo tan hermoso. Que yo sé que hay muchos jóvenes, ¿verdad?, que tal vez están pasando lo mismo que yo. Y tal vez puedan estar diciendo, es que esto yo lo amo. Yo también lo amaba. Y yo sé que el Señor trata diferente con cada persona. Claro. Pero siempre he dicho que si algo le roba el tiempo al Señor, no es de Dios. Exacto. Entonces, si tú no tienes ese tiempo para el Señor, o sea, la Biblia nos dice que nosotros no podemos robar ese tiempo a Dios. Ese es el tiempo de Dios. Entonces, si lo estás haciendo constantemente y no tienes el tiempo, pues de nada sirve. O sea, todo esto se queda. Exacto, eso es lo importante. Y ahí lo pude comprender. Y lo que el Señor me entregó, pues, fue muy valioso. En la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende de Dios. Y yo sé que a lo mejor la gente dirá, no, pero... Y yo me identifico porque en algún momento yo jugué, ¿verdad?, béisbol, y era bastante bueno también. Había unos escuchas que siempre estaban detrás de uno, y puedo considerarme, ¿verdad?, la gloria del Señor, que era ágil en los deportes. Me pasa lo mismo, mi fuerte era béisbol, me inclino por el baloncesto, y también me defendía. Nunca jugué en liga ni nada, pero cuando jugaba me defendía, metía la bolita, me defendía. Mi historia es diferente porque yo me fui para la calle, para el narcotráfico, pero luego en la cárcel el Señor me da una oportunidad y yo aprendí a tocar la batería en la cárcel. A mis 30 años ya siendo un viejo, como uno dice. Pero le di eso mismo. Le dije, Señor, enséñame a tocar este instrumento. No había maestro, no había nada. Era un cuartito, no había nada. Era yo acordándome de los coritos que a veces veía, qué sé yo, tratando de tocar coritos. Después nos daban unos audífonos y yo bajaba una música, unos coritos y trataba de seguirlo. Pero le dije eso mismo, Señor, ayúdame a tocar este instrumento para que cuando yo salga en un momento, yo glorifique tu nombre, yo te adoro a través del instrumento, quiero ahora hacer algo. Y ¿sabes qué? Aunque a lo mejor, ¿verdad?, me defiendo un poquito, pero me considero que puedo tocar. Puedo tocar cualquier, ¿verdad?, ritmo que pongan, puedo llevarlo. A lo mejor no soy un caballo, como uno dice, ¿verdad?, usando ese término, o un profesional, pero puedo. Y yo sé que fue Dios. Claro. Fue que Dios fue el que me dio ese talento porque nadie me enseñó. Y qué lindo que puedas tú reconocer también eso. Que fuiste ágil en un deporte, pero eso era Dios tratando contigo también. Te permitió todo eso. Para hoy día entonces te hizo, vamos a hacer un negocio. Y entregaste con ese negocio. Así mismo es. Y seguiste para adelante. Sí mismo. ¿Y luego qué pasó? Pues nada, ¿verdad? Y ya lo que es conozco a mi esposo, conozco lo que es a mi esposo, fue enseñándome, ¿verdad?, todo las cosas del evangelio. Ahí, ¿verdad?, pedimos confirmación del Señor, ¿verdad?, de nuestra relación, la cual el Señor, ¿verdad?, nos comenzó a confirmar. Hubo mucha oposición al principio de que pues realmente que no era de Dios, de que no estuviéramos juntos. Y el Señor pues nos dijo, los verán en un altar diciendo hasta que la muerte los separe. Y en ese momento, ¿verdad?, nos casamos, tuvimos a nuestro bebé, que hubieron muchas oposiciones, ¿verdad?, para que mi bebé naciese. Pero Ebenezer hasta aquí el Señor nos ha ayudado, ¿verdad? Y tenemos una hermosa familia que esperamos que también es músico, como el papá, como la mamá, se está criando en ese ambiente y ahora entender, ¿verdad?, cortar con esa generacional de lo que es tener una familia disfuncional.
y yo poder tener la oportunidad de poder deshacerme de eso, ¿verdad? Y cortar con todas esas cadenas y con todas esas raíces, que uno decía, wow, siempre año tras año vemos cómo las familias se divorcian, Ajá. cómo los papás se separan, y yo poder tener esa oportunidad de decirle a mi esposo, o sea, nosotros tenemos la oportunidad de cambiarlo todo y de que nuestro hijo nos vea siempre juntos y de que él pueda criarse como yo nunca me crié, que como tú tal vez te criaste con unos papás que todavía están juntos, una familia unida, una familia que tú siempre has servido al Señor, y yo poder darle esa oportunidad a mi hijo, yo digo, yo quiero hacer eso. O sea, tal vez no le digo, tal vez no quiera como que inculcarle tanto el deporte, sí me gustaría como que hiciera el deporte, pero no tan de lleno, porque no quiero Exacto. que pase por lo mismo que yo. Exacto. Prefiero como que toque instrumentos y dedicarla a las cosas del Señor que a las cosas del mundo, porque va a pasar por lo mismo. Sí, porque eso vamos a ponerle, y una de las cosas que a veces recalcamos lo que son los campamentos, cuando el pastor esto la hace, él dice, mira, ustedes pueden lograr llegar al NBA, ganarse el MVP, pero si Dios no está, si Exactamente. Jesús no está, en vano construiste todo esto. Ujú. ¿Sabes? Yo quiero que ustedes entiendan que además de llegar a una beca, lo más importante es tu salvación, lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Ujú. Y eso es bueno que lo hagas, y yo sé que lo vas a lograr. Así mismo. Se te nota que cuando hablaste de la familia, se te llenan los ojos, ¿verdad?, de emoción. Y ahora puedes decir, haber tomado esa decisión ha sido la mejor. Sí, totalmente. Totalmente, servirle al Señor no es en vano. Y si como muchos dicen por ahí, si realmente no existe, pues tal vez perdí mi tiempo, pero haciendo lo correcto. ¿Ve? Y siempre confiando en el Señor, van a haber altas y bajas, como todo, pero siempre agarrados de la mano del Señor es mejor. Y si el Señor siempre está en nuestro hogar, todo es diferente. Todo es diferente y ¿verdad? Yo sé que, como te estaba diciendo, hay muchos jóvenes que pasan por lo mismo, pero tal vez ellos lo hacen porque no encuentran, ¿verdad?, una salida, que tal vez piensan, ¿verdad?, que no hay otra solución, y tal vez se pueden refugiar en lo que es el deporte. Y no es malo, nunca, siempre lo he dicho, no es malo. El deporte nunca es malo. Y también estuve en esa posición donde tal vez yo lloraba, me desahogaba en el deporte, gritaba en el deporte, entrenaba tan duro que quería olvidarme de las cosas que pasaban a mi alrededor, de las pérdidas que tal vez tenía en ese momento, de las separaciones de mis papás, de tal vez todo lo que me estuviera pasando en ese momento, lo descargaba mediante el deporte. Exacto. Y esa fue mi salida, porque nunca había conocido al Señor genuinamente. Y yo sé que hay muchos jóvenes en la misma situación en la que yo tal vez estuve algún día, donde se desahogan mediante el deporte. Claro. Esa es su salida. Y totalmente los entiendo. Pero verdaderamente también quiero decirle que también, ¿verdad?, el Señor es una salida. Amén. Y es la mejor salida que hay. Y que cuando tú conoces al Señor, todo cambia. O sea, totalmente tiene que haber un cambio en tu vida. Si tú verdaderamente le dieras la oportunidad de que tal vez Él entrara, porque Él es un caballero y Él no va a tocar tu puerta si realmente tú no se la vas a abrir. Claro. Y verdad, Él te va a tocar, y si tú se la abres, ¿verdad?, y le permites entrar en tu vida, créeme que Él la va a transformar, y para bien. O sea, el cambio que vas a tener en tu vida es muy genuino. Y eso lo hace el Señor. Amén. Así que nos hemos gozado de manera especial con tu testimonio. Yo estoy aquí viviéndomelo de ese tiempo, yéndome, transportándome en esos momentos. Y queremos dar gracias a Dios, ¿verdad?, por ti, Yailin. Porque desde niña fuiste valiente en enfocarte en un deporte, en hacer la diferencia en esta sociedad. Representaste a Puerto Rico, lograste muchas cosas, pero fuiste más valiente en olvidar eso, dejarles un pasado, en tenerlo como basura, se escucha fuerte, por tal de seguir a Cristo, Sí, muy. por tal de cumplir la voluntad de Él. Y hemos visto que no ha sido nada en vano ni será en vano. Así que sigue hacia adelante, Amén. de verdad. Así que todos esos guerreros de oración llévense a lo que es la familia de Yailin, Isidro,
su mamá Yari, su esposo. Sí. Caleb. Caleb también, para que el Señor lo siga formando, capacitando. Amén. Y siga, ¿verdad?, llevando todas estas criaturas de esos dones para ver las promesas del Señor cumplirse en la vida de ellas. Así que muchas gracias, Ailín. Gracias. Así que Dios le bendiga. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este programa que es necesario que testifique, que va por Maranata 911. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.